El conjuro. Quien pretende descifrar los enigmas de la conciencia se adentra en un laberinto donde necesita muchos hilos de orientación para distinguir entre el sinfín de caminos, aquellos que llevan afuera de aquellos que terminan sin salida. Y moviéndose a tientas a cada paso, tiene que enfrentarse a los mitos e historias que surgen alrededor de la culpa y de la inocencia, seduciendo nuestro entendimiento y paralizando nuestros pasos, si osáramos investigar aquello que secretamente transcurre. A los niños les pasa así cuando oyen hablar de la cigüeña, y los presos lo harían experimentando cuando a las puertas del campo de la muerte leyeron "El trabajo libera". A veces, sin embargo, hay uno que tiene el valor de mirar abiertamente y de romper el conjuro, como aquel niño que, en medio de las ovaciones de las masas desbocadas, señala al director y claramente dice en voz alta aquello que todos saben, pero nadie se atreve a admitir o a expresar, pero si está desnudo. O como aquel juglar que se pone en el borde de la carretera donde un flautista tiene que pasar con una fila de niños. Les toca una contramelodía que saca a algunos de su marcha acompasada. La vinculación. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia, cualesquiera que sean las condiciones que éste nos imponga. La conciencia no está por encima de este grupo, ni por encima de su creencia o superstición. Está a su servicio. Así como un árbol no erige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o un bosque, y en un valle protegido de otra manera que en una cima expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación. El niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independientemente de si en este grupo podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una misma meta. Con un constante tira y afloja, nos lleva e impulsa en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencias diferentes. Y quien forma parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia. La conciencia nos mantiene con el grupo como un perro mantiene las ovejas con el rebaño. Pero en cuanto cambiamos de grupo, la conciencia, para protegernos, cambia de color como un camaleón. Así tenemos otra conciencia con la madre y otra con el padre, otra con la familia y otra en el trabajo, otra en la iglesia y otra en el bar con los amigos. No obstante, siempre se trata del vínculo y del amor de vinculación y del temor ante la separación y la pérdida. Pero,
¿Qué hacemos cuando un vínculo se opone a otro vínculo? En este caso buscamos la compensación y el orden de la mejor manera posible. Contaré un ejemplo. El respeto. Un hombre y una mujer preguntaron a un profesor qué debían hacer con su hija, ya que últimamente la mujer se veía cada vez más obligada a ponerles límites y no se sentía lo suficientemente apoyada por su marido. En primer lugar, el profesor les explicó en 3 frases las reglas para una educación lograda. Primero, en la educación de sus hijos, el padre y la madre, de maneras distintas, consideran correcto aquello que en sus propias familias era importante o faltaba. Segundo, el hijo sigue y reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. Tercero, si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con aquel que pierde. Como siguiente paso, el profesor les propuso que se permitieran percibir dónde y cómo los amaba su hija. Se miraron a los ojos y sus caras se iluminaron. Por último, el profesor aún le recomendó al padre que de vez en cuando hiciera sentir a su hija cuánto le alegraba si ella era buena con su madre. La lealtad. La conciencia nos ata con más fuerza cuando en un grupo ocupamos un lugar inferior, dependiendo de él. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja y con él se afloja también la conciencia. Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. Ellos muestran la entrega más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, en un ejército los soldados comunes y en la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo, actúan a conciencia, arriesgando su salud, su inocencia, su felicidad y su vida, aun si los fuertes se aprovechan de ellos sin ningún tipo de escrúpulos, para aquello que ellos llaman los fines superiores. Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes de una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva al matadero, las víctimas que pagan la cuenta. Y son los hijos los que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha, realizando lo que no planearon, expiando lo que no hicieron y cargando culpas que ellos no causaron. También a este respecto contaré un ejemplo. El sitio. Un padre había castigado a su hijo por desobediente y la noche siguiente el hijo se ahorcó. Aunque ahora el padre ya era mayor, aún no había logrado deshacerse del peso de su culpa. De repente, en la conversación con un amigo, se acordó de que cuando, pocos días antes del suicidio, la madre contó en la mesa que estaba embarazada de nuevo. Ese mismo hijo exclamó todo alterado: Por Dios, si ya no cabemos aquí. Y el padre comprendió. El hijo se había ahorcado para quitarles la preocupación a los padres. Había hecho sitio para el otro. Fidelidad y enfermedad. Este amor de vinculación se manifiesta también en enfermedades graves, por ejemplo, en la anorexia. En su alma de niña, la anorexia le dice a uno de sus padres:
Prefiero desaparecer yo antes que tú. Por tanto, una enfermedad de este tipo es difícil de curar, porque para nuestra alma infantil constituye una prueba de inocencia con la que esperamos conservar y asegurarnos nuestro derecho a la pertenencia. Así pues, la enfermedad va vinculada a un sentimiento de fidelidad. En consecuencia, la solución o la curación se temen o se evitan, aunque hacia afuera se afirme lo contrario. A aquellas se une el temor de perder la pertenencia y el sentimiento de culpa y de traición.